Último bloque este sábado de Canal Rural Noticias, edición especial, y como viene la mano deberíamos tener una semana entera para hablar con estos dos señores que tenemos acá. Pero dale, a ver, decime lo que me querías decir respecto a la intervención del Estado. Mira, yo como te mencionaba, todas las intervenciones del Estado son violentas. Estaba el caso de la autística, estaba el caso de la binaria, que son los impuestos, el gasto público. Y de hecho, nosotros en el libro, al tercer tipo de intervención, que es la triangular, le dedicamos una parte, que es el caso del cepo. Porque el cepo... ¿Qué es la intervención triangular? Explícalo. Por ejemplo, es o un control de precios o un control de cantidades. Y en el cepo vos básicamente tenías un control de precio, porque el tipo de cambio estaba regulado, ¿sí? Pero además el cepo era que vos no podías comprar, porque de hecho, digamos, ¿qué es lo que pasa? El gobierno intervenía, ¿sí? Y perdía reservas. Y cuando no quiso perder más reservas, a la restricción del precio le agregó la restricción cuantitativa, ¿sí? Y eso, digamos, justamente es el cepo, que es una intervención triangular, y que la financiaba el déficit fiscal con emisión monetaria. Y eso generó el sobrante de dinero y que nosotros lo tratamos en profundidad en la parte 2, que tiene que ver con el cepo, y nosotros lo llamamos un instrumento de tortura monetaria. Bueno, justamente en esta segunda parte, como decía Javier, el cepo, una tortura monetaria, es la segunda parte, segunda sección del libro. Nosotros ahí tratamos, analizamos la herencia recibida por el gobierno, por este gobierno, exactamente, y tratamos cómo analizamos cómo el gobierno intenta resolver el problema del cepo, que la mayoría de la gente tiene la percepción que el gobierno resolvió en forma que no fue magnífica doloroso, claro, el cepo. Y acá nosotros en el análisis rescatamos dos figuras diametralmente opuestas. La apertura del cepo, según nuestro punto de vista, podría haber sido mucho mejor de lo que fue. ¿Por qué? Porque tenemos dos grandes actores. Como comentaba Javier, había un exceso de oferta de pesos, un excedente de dinero, money overhang, se dice técnicamente, de más de 4 puntos del PBI. Fue la tercera vez que en la historia argentina aconteció eso, ¿no? En las anteriores dos oportunidades la inflación se quinto y sextuplicó. Eso quiere decir que en este caso había riesgo que la inflación, más teniendo en cuenta que lo analizamos, la herencia de los futuros que había dejado la administración del tándem Banoli-Kicillof, ¿no? La inflación podría haber saltado a 500% anual. ¿Qué sucede? Con la apertura del cepo, ese exceso de dinero, lo más conveniente, ese exceso de dinero, ¿qué era en realidad? ¿Por qué estaba? Porque con el cepo no los podíamos limpiar, no los podíamos sacar esos pesos de encima porque Kicillof no lo dejaba. Estabas obligado a tenerlo. Estabas obligado a tenerlo, pero el origen era el déficit fiscal, el financiamiento del déficit fiscal. O sea, lo que debería haberse hecho es, Prat Gay se debería haber hecho responsable de eso y debería haber emitido un bono de largo plazo para absorber ese monto de dinero. Y ese es el génesis del problema de por qué la apertura del cepo no fue óptima. ¿Por qué no fue óptima? Muy sencillo, porque Prat Gay se desentendió, ignoró la raíz más fundamental del problema. De hecho, hay una conferencia de prensa donde un periodista levanta la mano y dice: usted, señor ministro, ¿no piensa que, como dicen los economistas Milei y Giacomini, hay un exceso de más de 4 puntos del PBI? Y dijo: no, sinceramente yo no creo que sea así. Y se desentendió por completo. Pero eso es una realidad, eso es contrastable con el número, con la cifra. Pero el problema es la consecuencia que tuvo. Claro. Dejó al presidente del Banco Central tener que lidiar con ese exceso de oferta de dinero que fue creado durante 4 años, tener que resolverlo con un instrumento de corto, una tasa a 30 días en 2-3 meses. Por eso lo vio obligado a levantar la tasa de interés al 38%. ¿Y eso qué generó? Explícalo, Javier. Mirá, esto es muy simple y tal como lo dice Diego. Primero, te diría que lo de Prat Gay fue una irresponsabilidad total porque negó el problema. Fue heroico lo de Sturzenegger, porque hoy lo critican por el stock de Levax, pero en realidad... A ver, pará ahí, porque son parte del mismo equipo, ¿o no eran parte del mismo equipo? Bueno, por algo lo echaron a Prat Gay y no a Sturzenegger. ¿Sí? Y no solo eso, sino que además, el hecho de que... ¿Pero no era el equipo de Macri?
El mejor de los últimos 50 años. No, bueno, digo, Yo ahí eso es difiero. pero eso yo- es eslogan, a ver. no, digo, a ver, hablemos de cosas serias. Y es de A ver, serio, bueno, eso lo decía el presidente, está bueno, diciendo que el bien, presidente no es serio. No, a ver, digo, No tiene fundamento no, eso. claro, exacto. Si a ver. yo miro a los profesionales de la década del 90, economistas, y los comparo con los de ahora, es como comparar Argentina del 86 con la que va a jugar hoy a la noche. A ver, ¿Estamos de acuerdo? Por eso, yo a lo que voy es lo siguiente. Mirá, ese error de Prat Guy, digamos, si no fuera por Sturzenegger hubiera terminado en una hiperinflación, primer punto. Con lo cual, además, el PBI hubiera caído 6% y la pobreza hubiera temprado al 70%. Hubiera sido un desastre. Primer punto. Segundo punto. Tipo 2001, decís. No, mucho peor, porque además hubieras tenido una hiper. Segundo punto, y que me parece todavía mucho más relevante. Al haberse hecho mal la salida del cepo, el tipo de cambio se terminó pareciendo más al paralelo que al oficial. Al darse esa situación, con quita de retenciones, el precio de los alimentos se duplicó. Eso es lo que hizo hacer explotar la cantidad de pobres e indigentes. ¿Y sabes lo que pasa? Que esto tampoco es un tema menor. Al darse esa situación, la gente va a tratar de no dejar de comer, porque si no, no vive. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Le comprimió la capacidad de gasto en otros bienes y eso derivó en que la caída en el PBI se diera mucho más profundamente y se tardara mucho más en salir. Con lo cual, digamos, los errores de Prat Guy a la economía argentina y en especial a la gente le costaron carísimo. Entonces, de hecho, hubiera sido mucho mejor la salida que nosotros proponíamos porque limpiabas ese excedente monetario, le dejabas libres las manos al Banco Central y hubiera podido atacar más rápidamente la inflación y la economía hubiera despegado muchísimo más rápido. Sí, Mucho antes, decís. Digamos, en lugar de abrirlo de la manera torpe que lo hizo, lo hubiera hecho con un bono que limpiaba ese exceso de dinero, la economía hubiera empezado a crecer a tasas del 9%. Concretamente, Prat Guy es el gran responsable de que ante la oportunidad de tener un despegue rápido y vigoroso de la economía en la segunda parte del 2016, la economía como en contraposición por responsabilidad de Prat Guy cayera al menos 2.5. Y recién en el 2017 se estuviera viendo una tibia reactivación, recuperación, no crecimiento, con una variación positiva del PBI de más 2.3%. Sí, pero mirá dónde venimos, me estás haciendo una pero acá comparación. nos acercamos a la tercera parte del ¿por qué? libro. Digamos, o sea, digamos, a ver, pero esto se podría haber hecho bien. O sea, y no es que el diagnóstico no estaba. El problema es que el señor Prat Guy es un keynesiano, ¿sí? Entonces, primero ignoró el tema monetario. ¿Por qué? Porque es bruto en términos monetarios, igual que todos los keynesianos. Y segundo, ¿sí? No solo eso, sino que además, él, como keynesiano que es, antes de devolverle la plata a la gente, prefiere gastarla desde el Estado. En lugar de devolverle la plata al que se rompe el lomo laburando y generándola, prefiere gastarla él desde el Estado. Y eso es lo que hace que la economía no esté creciendo, sino que está mostrando una recuperación, un rebote. Porque los números que vos ves hoy positivos... Son respecto a un momento... Exactamente, es como el chiste de los microeconomistas. Se encuentran dos microeconomistas y uno le dice al otro, che, ¿cómo está tu mujer? El otro dice, ¿comparado con qué? Vos estás comparando contra algún dato que es Drácula, ¿entendés? Por eso. Pero si vos te pones a pensar, si se logra el objetivo del gobierno, vamos a estar volviendo el PBI que teníamos en el 2015, que es el mismo que teníamos en el 2011. O sea que en términos per cápita somos 7% más pobres. Bueno, lo que dice Javier de Prat Guy, lo que prefiere él como policy maker keynesiano, prefiere no devolverle la plata que le saca al contribuyente y gastarla a él porque piensa que la gasta mejor que el que la genera. Eso ya nos acerca a la tercera parte del libro, que son las recomendaciones de política económica. Ahí vamos, Prat Guy no está más. Prat Guy no está más, pero... 7, 8 meses ya, esto es un importante. año casi. Sí, A pero ver. el síndrome keynesiano persiste. A ver, Bueno, pero entonces no era Prat Guy. la política... Hay un equipo. Pero a los Volvemos lo políticos mismo. le encanta el keynesianismo. Bueno, pero ahí va. La política económica de este gobierno está, desde nuestro punto de vista, manejada, porque no quiero decir pensada porque es mucho, manejada por jefatura de gabinete que no son macroeconomistas, no piensan la economía en términos dinámicos, sino que son políticos keynesianos. ¿Qué quiero decir? Cuando ellos
¿Vos creés que son políticos keynesianos? Marcos Peña, Lopetegui, Totalmente. Quintana. Totalmente. Entonces, nosotros que teníamos llegada a determinados actores del actual gobierno en el 2015, nosotros planteábamos que la economía Antes de argentina... ser gobierno. Sí, antes de ser gobierno. Nosotros planteamos que la economía argentina, para salir de este atolladero, como decía Javier, la economía argentina, si comparamos la actualidad con el 2011, tiene un PBI per cápita 7 puntos porcentuales más pequeño. O sea, la economía argentina se achica, quiere decir que somos cada vez más pobres. ¿Necesita qué? Necesita actuar primero y antes que nada en la esfera fiscal. Necesita un Estado más pequeño. Lo primero que hay que discutir en la economía argentina es cuánto y a dónde achicamos el Estado para así poder bajar la presión tributaria, sacarle la pata de encima al sector privado, bajarle los impuestos para que este sector privado pueda ganar dinero. Y si puede ganar dinero, tiene incentivos a invertir, va a mejorar la productividad, va a generar puestos de trabajo, entonces va a incrementarse la demanda de trabajo, van a mejorar los salarios y se va a expandir la oferta. Y al revés de lo que piensan los keynesianos, como consecuencia de que la oferta se expande y tracciona y hace crecer la economía, como consecuencia se crece, se dinamiza la demanda agregada. Pero para esto hay que achicar el Estado concretamente. Esperá ahí. No, pero déjame, es todos numeritos. Dale. Argentina tiene un gasto público de 46% del PBI y tiene una presión tributaria que cuando yo sumo los 3 niveles y le agrego regulaciones municipales, etcétera, etcétera, llega a 37 puntos del PBI. Los países que compiten con inversión por Argentina, o sea, estoy hablando Colombia, Perú, Chile, Uruguay, etcétera, en promedio tienen un gasto público 14 puntos más pequeño y una presión tributaria, o sea, un gasto público casi 3/4 del argentino y tienen presión tributaria 1/3 más chico que la Argentina. O sea, sin cambiar eso, no hay posibilidad. Y el presupuesto 2018 de Argentina no cambia nada de Nos eso. acabó el tiempo. Escuchame una cosa. Todo eso yo me imagino que acá en el libro, ustedes después me van a explicar cómo lo van a hacer. Está explicado. Yo no pretendo que me cuentes todo el libro, pero después de la pausa que vamos a tener que hacer hasta mañana, por lo menos dame, o los dos, entre los dos, me dan un resumen de cómo hay que hacer todo eso. Fue muy lindo. ¿Lo vas a leer esta noche? Yo te escuchaba y decía, lo miraba en la cara a él y decía, es un político. Los anuncios que hizo fue de los políticos. Ahora, No me digas, la fue diferencia es que nosotros tenemos sustento. Nosotros tenemos bueno, por eso, sustento te digo, teórico mañana y me tenés que empírico. demostrar todo lo que me dijiste, que es posible hacerlo y cómo se hace. Yo te voy a decir una cosa, puedo cerrarte hoy con una Cerrá, frase. si no me dejan ustedes dos. Lo mejor que podemos hacer es elegir políticos que quieran hacer lo menos posible y dejen No funcionar el existe. mercado. No existe. No existe. No existe. Ese es el problema. Pero Bueno, bueno, por por eso eso hay digo que que tenemos, no somos existe. cada vez más pobres. Bueno, no existe. Bueno, Está bien. listo, que le quede claro a la Pero gente. metete a estos político. políticos Yo te voy a hacen decir lo que cada día decía seamos más una pobres. expresidenta que tuvimos. Metete a político a ver si la gente te vota. Bueno, digamos, yo creo que Vamos hay hasta que mañana. Vamos iniciar hasta mañana. el cambio No, cultural. mañana seguimos. Mañana seguimos. Hasta mañana a las 9.